días a todos. Es un placer estar aquí presente. Les doy la más cordial bienvenida a los integrantes de nuestro panel. En esta mesa de la psicología clínica a la psicoterapia, vamos a tener aquí el gustazo de tener a estos ponentes. Primeramente voy a presentar al maestro Carlos Amador Escobar Gutiérrez. Su área de formación es la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro de tanatología por el INPO, tiene una maestría en psicoterapia gestal por la Universidad Gestal de América, un máster en religiones del Seminario Bautista de Filadelfia y es doctorante en filosofía gestal por la Universidad Gestal de América. Demos la más cordial bienvenida. La maestra Diana Adame Martínez, maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, es facilitadora y conductora de talleres, docente y psicoterapeuta, coordinador del Departamento de Psicología del Colegio Paulo Freire, certificada en Qigong, especialidad en terapia de pareja y diplomado en terapia de juego y desarrollo del aprendizaje de la infancia. Su área de formación también es la psicología. Tenemos la más cordial. El licenciado Enrique Filio Jacobo, psicólogo clínico, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, su posgrado en tanatología, sexualidad humana, terapia cognitivo-conductual por el Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental, investigación clínica del Centro de Desarrollo Humano y Profesional del ISSSTE y psicología clínica por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es catedrático del Instituto Mexicano de Psicología y actualmente presta sus servicios en el ISSSTE y en la práctica privada lleva 11 años. Bienvenido. El maestro Israel López Ramos es psicólogo formado en la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en gestal del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. También es psicoterapeuta del Centro Gestático San Isidro en Buenos Aires, Argentina, y tiene sus diplomados en intervención en crisis y terapia breve, manejo de grupos en crisis, hipnosis y filosofía presocrática. Bienvenido. Bueno, para este panel ellos van a presentar el contenido de sus trabajos y las reglas de esta dinámica va a ser que cuentan con 20 minutos para su exposición. Posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas por parte de la audiencia y de esta manera pues es como vamos a ir llevando. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al doctor Carlos. Bueno, y quiero comenzar respirando. Y lo hago en el sentido de que una de las cosas que nos falta es la práctica. Y la respiración es muy, muy importante. Es saludable, es energética y, sobre todo, nos da conciencia de lo que estamos haciendo. Así que ahí se les recomiendo un taller de psicoterapia de la respiración. Bueno, quiero comenzar con la definición de psicología clínica y de la salud. Es la disciplina o el campo de especialización de la psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados por esta, para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir las anomalías o los trastornos mentales o cualquier otro tipo de comportamiento relevante para los procesos de la salud y la enfermedad.
en los distintos y variados contextos en que estos pueden tener lugar. Quiero recalcar, para llamar su atención, que mi ponencia tiene que ver con poner más atención a la salud y a la enfermedad. Si nosotros tratamos enfermos, socialmente o mágicamente vamos a crear enfermos. Por ejemplo, si un médico quiere ser exitoso, pues tiene que tener miles de enfermos para poder triunfar en esta vida. Y en psicología clínica me gustaría enfatizar el tema de la salud. Utilizaremos el término de personalidad saludable para describir las formas de existencia que van más allá del término medio en el desarrollo del yo y en relaciones interpersonales con amor y ternura. Sin embargo, se buscará definir la personalidad saludable por sus características humanas únicas y basar el estudio en la visión de la persona como ser consciente, que busca significado capaz de ejercer la libertad y la responsabilidad de la dirección de su vida y metas que le den sentido a su vida. En los inicios de la psicología científica, los fundamentos de ella no se ocuparon tanto del estudio de la personalidad enferma, tema del que se ocupa la medicina. Nosotros vemos que la psicología en sus principios se encargó de estudiar la mente, el comportamiento del ser humano, pero los comportamientos anormales los dejó para después y de ellos se hizo cargo la medicina, sobre todo la psiquiatría. Tenemos a Freud y muchos psiquiatras que desarrollaron la psicoterapia en aquel entonces. Fueron los médicos, los psiquiatras, los neurólogos los que se encargaron de su estudio. Al abandonar Freud, la hipnosis mantuvo la posición recostada de sus pacientes, a la vez que tomaba asiento detrás de ellos, sustrayéndose así de su campo visual. La adopción de la asociación libre, conocida ahora como la regla fundamental del psicoanálisis, fue justificada por Freud en virtud de la observación clínica de la represión de contenidos psíquicos, la cual se traduce en lagunas médicas y en una resistencia al recuerdo. Las ocurrencias y intención provocadas por el método de la asociación libre fueron conservadas como derivados de las formaciones psíquicas reprimidas, como desfiguraciones causadas por la resistencia existente contra su reproducción. Freud interpretó que tales ocurrencias libres, así como las de los sueños, de las acciones y de las equivocaciones del habla en la vida cotidiana, constituían la vía de acceso a lo reprimido y a lo inconsciente. Como tarea del método psicoanalítico, estableció la superación de la amnesia, la disolución de la represión y hacer consciente lo inconsciente, a la vez que señala su indicación en casos de psiconeurosis crónicas y de histerias. Vamos a ver esta parte del psicoanálisis y vemos que ya desde sus principios Freud tendía a la salud mental, pero dado el ambiente y los conocimientos de aquel entonces, pues él trabajaba en manicomios, por lo tanto sus pacientes pues estaban enfermos, pero tenía una idea de lo que era la salud mental y lo definía en el trabajo y el amor. Vamos a ver otra de las corrientes, que es la terapia de la conducta. El conocimiento de las herramientas que tiene la terapia de la conducta exige no solamente un conocimiento previo profundo de las técnicas, sino también un entrenamiento en las mismas. El terapeuta, además de su saber teórico, ha de guiarse en su uso por los síntomas del paciente, para que el método y el síntoma resulten complementarios entre sí
más que alternativos. La flexibilidad es la regla básica al respecto. Para el terapeuta, mencionaremos un poco de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Ellis desarrolló su teoría al final de los años 50, debido en gran parte a su descontento con los métodos tradicionales psicoanalíticos. La cuestión de la racionalidad o irracionalidad del ser humano, y en especial del pensamiento, adquiere una importancia especial en estas terapias. Ellis afirma directamente que los trastornos emocionales o psicológicos provienen en su mayoría de la manera ilógica de pensar y es adquirida a través de tres agentes principales: los padres, la sociedad y la autosugestión. Es algo que mencionaban anteriormente, de dónde debe empezar la educación. Pero si nos damos cuenta, padres enfermos educan a los niños, pues los transmiten. Estos postulados se comprenden cuando se observan los principios filosóficos, humanistas y psicológicos en que se asienta la teoría. La filosofía estoica favorece la postura de aceptar los acontecimientos presentes sin crear problemas o preocupaciones nuevas. Ellis desarrolló la base lógica científica y los principios empíricos siguiendo a Kant. También los análisis de la semántica que obligan a pensar de forma explícita, pero sí sobregeneralizada. El humanismo ético de Bertrand Russell y las ideas existencialistas de Heidegger. En el campo psicológico y psicoterapéutico, tiene los influjos de Karen Horney y Albert Adler con sus ideas de la unión entre pensamiento y conducta y sus exposiciones acerca del complejo de inferioridad. Vamos a mencionar también el análisis transaccional, que para mí es una de las técnicas importantes en el trabajo para la salud mental. El análisis transaccional puede definirse como el análisis de los intercambios que se desarrollan entre las personas al interactuar unas con otras. Constituye una técnica de intervención psicológica que es diferente a otras concepciones psicológicas y psiquiátricas, tanto por su enfoque original de la personalidad, su estructura, funcionamiento y metas, como por su forma particular de tratar los problemas conductuales y las dificultades emocionales que aquejan a las personas. El análisis transaccional es ante todo un enfoque racional de la estructura y funcionamiento de la personalidad humana, cuyo conocimiento permite comprender mejor el comportamiento de las personas, tanto en su relación con sus semejantes como en su relación consigo misma. Al fundamentarse en la premisa de que toda persona tiene la capacidad para aprender a confiar en sí misma, a pensar por sí misma y a tomar sus propias decisiones, el análisis transaccional proporciona varios instrumentos conceptuales y conductuales que ayudan a expresar de manera libre las emociones que facilitan el acceso a la satisfacción de las necesidades superiores del hombre, el afecto y el amor propio, la confianza en sí mismo y la autonomía. Todo ello dentro de un contenido humanístico, ético y armónico que invita al crecimiento y al desenvolvimiento emocional, mental, social y espiritual del hombre. Aquí vemos que tiene su meta a donde llegar a través de este enfoque. El análisis transaccional tiene su origen en los planteamientos de Eric Verne, psiquiatra con formación psicoanalítica. El propósito de Verne era construir una teoría sistemática de la dinámica de la personalidad social, derivada de las experiencias clínicas. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad y una psicoterapia sistemática para el crecimiento y el cambio social.
En esto que estoy haciendo, estoy tratando de presentar a ustedes cómo la psicología, a través de la corriente psicoanalítica, cognitiva y la humanística, ha desarrollado técnicas para tratar los trastornos mentales. Y esto es algo muy interesante porque también vamos a ver el psicodrama de Moreno. La concepción de la naturaleza humana en Jacobo Moreno se inscribe en uno de los modos del existencialismo europeo de principios del siglo, en donde son centrales los conceptos de creatividad humana, espontaneidad y libertad, drama, roles y catarsis. La concepción del ser humano que subyace al psicodrama moreniano procede directamente del existencialismo tal como fue vivido por el seísmo. En efecto, Moreno distingue en el desarrollo de esta corriente de pensamiento europeo tres etapas. La primera corresponde a los trabajos de Kierkegaard y de Nietzsche. La segunda, que denomina el seísmo tiene que ver con el ser, y es interesante saber que esta escuela, el INCO, está fundamentada en la filosofía existencialista, de la cual debemos tener sus fundamentos para poder ejercer bien la psicología. En contraposición a las dos primeras formas del existencialismo, la tercera busca la convalidación lógica formal del análisis de la existencia. La primera se diferencia de las dos restantes en que representa el planteamiento del problema y el proyecto de la unificación en una misma realidad de pensamiento y existencia. El seísmo, por su parte, se caracteriza por la vivencia de la existencia más que por su análisis. Parte de las premisas de que a partir del saber que aporta el análisis no necesariamente se llega a ser, y es lo que muchas veces sucede en la educación. Pasamos información que los alumnos aprenden, no practican, y pasan información a otros alumnos que no practican pero aprenden, y pasan información a otros alumnos que no practican y falta la práctica. Esa es una de las cosas que es necesaria en la educación. El seísmo, por su parte, se caracteriza por la vivencia de la existencia más que por su análisis. Parte de la premisa de que a partir del saber que aporta el análisis no necesariamente se llega a ser, y que, a la par, el ser es una precondición del saber. En esta versión, la etapa del existencialismo, el énfasis recae en las posibilidades infinitas del ser y hacer, del ser y hacer, prolongadas en el espacio y el tiempo, pero siempre centrados en una persona y una situación específica. De ahí radica el valor de Moreno, que Moreno concederá a la terapia grupal y una situación específica. A la terapia grupal, a la experiencia, a la creatividad y al enfoque de la situación actual, donde está teniendo lugar esa experiencia. Moreno resumió ampliamente los principios de este modo de vida de la siguiente forma: el mantenimiento momento a momento del flujo natural y espontáneo de la existencia humana, con la preservación de la significación de la totalidad del propio ser. Todos los momentos de la vida son parte de esa existencia y adquieren sentido en esa significación indivisa que caracteriza a cada ser humano. Y la situación es el lugar donde se condensan en la actualidad las personas, las tensiones y sus desafíos de vida. Es importante mencionar la terapia rogeriana. Para Roger, la psicoterapia es un encuentro entre dos hombres, el psicoterapeuta y el cliente. Los únicos factores que operan en la psicoterapia son las disposiciones profundas del terapeuta hacia el cliente, su mayor o menor disponibilidad hacia sus propias emociones y las del cliente, su grado de autenticidad y coherencia interna.
El arsenal conceptual, metodológico y técnico del terapeuta sirve de vehículo hacia sus actitudes. Un vehículo que no puede faltar, ya que es producto de las mismas actitudes, pero que no tiene ninguna eficacia. Si el terapeuta se imagina que conduce racional y técnicamente la terapia, por un lado se engaña y por el otro se aleja, porque rehúsa aceptar sus propias emociones y la relación viva en el tiempo. El cliente no es objeto de conocimiento. Llevo a mi familia, mis abuelos, mis padres, toda su forma de vida, su experiencia de vida también me está influyendo a mí. Lo intergeneracional lo vamos a encontrar en todo lo que sucede en la sociedad. No es lo mismo que una persona nazca aquí en nuestro México, o que nazca en China, o que nazca en Colombia, y también depende de la época en que se esté presentando. Y también tenemos esta parte intrageneracional, en donde es como yo percibo el mundo, como yo estoy experimentando lo que estoy viviendo. Podemos tener el ejemplo de los gemelos, hermanos gemelos, padres iguales, educación igual, contexto igual, y a pesar de eso tienen personalidades totalmente opuestas en ocasiones. Y es debido a cómo nos están percibiendo, debido a cómo están viviendo lo que está sucediendo en su entorno. Y eso es lo que hace que desarrollemos una personalidad. Y como psicólogos, en la parte de la psicología clínica, tenemos que trabajar global, integral. Creo que en tiempos ya estamos por cerrar. Y bueno, lo único que les digo es que yo sé que aquí hay muchos psicólogos que están estudiando esta parte de psicología. Y para hacer la parte de un psicólogo y sobre todo encontrarnos en un espacio de psicoterapia, tenemos que trabajar primero en nosotros mismos. Tenemos que romper esta idea de que el herrero, de casa del herrero, ventanas de palo, ¿no? Y todavía que coincidimos en que el psicólogo, vemos, uy, ese psicólogo, ¿no? Y en ocasiones es cierto, ¿no? Hay que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que estamos haciendo y con lo que estamos manifestando. Entonces, como psicólogos tenemos mucha responsabilidad en nosotros mismos para realmente llegar a este equilibrio emocional, a esta parte de sanación y posteriormente poder apoyar o guiar a otra persona. Pero regularmente queremos primero ayudar al otro antes de ayudarnos a nosotros. Les agradezco su atención. Muy bien, pues continuando, vamos ahora a escuchar al maestro Enrique Espino. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bien, a partir de este proceso que estamos viendo en este momento de la mesa de banda con psicología clínica, estamos viendo diferentes posturas que van encaminadas precisamente al bienestar del ser humano, al bienestar del individuo, para que se siga presentando de manera adecuada con los diferentes contextos de su vida. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual aborda este proceso a partir de unos esquemas muy importantes de vida que el individuo va ejerciendo con el transcurso de la misma. Por este lado, estos esquemas son muy importantes porque esta parte esquemática del individuo va adaptándose o no a los diferentes contextos en los cuales está inmerso este individuo. Precisamente en este momento podemos presentar que esta psicología clínica con respecto a la psicoterapia se va encaminando en un pensamiento más general en el sentido de lo que es la parte del trastorno. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual aborda no nada más el puro trastorno, sino más bien a partir de los estilos personales de la gente o los personales del individuo, vamos a encontrar estilos tanto adaptativos como desadaptativos. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual parte de ese momento de que podemos encontrar ciertas personas, ciertos individuos con ciertos estilos totalmente obsesivos, compulsivos, pero que están totalmente adaptativos.
Tan es así que están precisamente en vista de una persona que es totalmente obsesiva compulsiva, pero que tiene un estilo muy adaptativo en su momento, y precisamente está platicando con ustedes. Por supuesto. También podemos tener esos estilos también adaptativos de cualquier trastorno que ustedes piensen en este momento, como narcisista, como esquizo, como todo este tipo de cuestiones que en la escuelita nos han proporcionado en este momento de que son trastornos. Sin embargo, muchos de nosotros lo pensamos en este momento como trastorno, pero la terapia cognitivo-conductual lo maneja mucho mejor en este sentido como estilo adaptativo o desadaptativo. Por este momento les traigo yo precisamente un abordaje psicoterapéutico con respecto a un duelo en medio de la terapia cognitivo-conductual. Si me lo permiten los momentos para presentar ese caso. ¿Sí puedo? Este caso que les voy a presentar es precisamente un caso de duelo de una personita de 50 y tantos años que fue en su historia de vida esta persona sufrió cáncer de mama, por lo cual se le extirpa la mama y a partir de ese momento empieza a presentar cierto tipo de estilos desadaptativos con respecto a este duelo, ¿sí? Por este proceso quirúrgico. Esta personita, pues también aparte de que sufrió este proceso quirúrgico, también sufre problemas de pareja y por lo cual ella se divorcia al final del día con esta pareja. ¿Por qué? Pues porque precisamente por las cuestiones culturales que manejaron muy bien nuestros compañeros, predice esta situación de que la mujer debe estar completa. Luego entonces, a partir de ese estilo totalmente desadaptativo en ese momento de duelo, esta personita empieza a desvalorarse. Entonces, a partir de esto podemos encontrar ahí que el esquema comprende la estructura del pensamiento organizado. Este esquema organizado es muy importante, ¿por qué? Pues porque desde la primera infancia se empiezan a construir esquemas tanto adaptativos como desadaptativos. Y ahorita lo vamos a ver poco a poco. Entonces, este esquema nos permite seleccionar, codificar, evaluar e interpretar la realidad. A partir de esto podemos nosotros en este momento tener diferentes esquemas. Unos pueden estar más atentos, otros pueden pensar en otras circunstancias. Sin embargo, son esquemas totalmente que van seleccionando y codificando para presentarse en este momento. Bien. Entonces, cada esquema va a mantener ciertas estrategias de afrontamiento. Estos afrontamientos nos van a permitir precisamente ser adaptativos o desadaptativos. En ciertas circunstancias ya muy particulares, ese tipo de esquemas se van transformando en precisamente estos trastornos que hace rato nuestros compañeros hablaban cordialmente. Bien, a partir de esto, el duelo lo define la terapia cognitivo-conductual como una serie de conductas, pensamientos, sentimientos y emociones que se manifiestan cuando se produce una pérdida de algo o de alguien. Esa pérdida de algo es precisamente lo que les acabo de comentar de esta personita que pierde un seno y se siente desvalorada ya como mujer. También pierde pareja en este sentido
y precisamente por este proceso empieza a representar este duelo significativo. Bien, las personas con duelo complicado realizan cierto tipo de elaboración disfuncional y integran esta parte de la pérdida con base en los datos de conocimientos autobiográficos. ¿Qué es un conocimiento autobiográfico? Es precisamente lo que se nos enseña o que nos han enseñado desde niños a presentarnos con ciertos procesos conductuales o de pensamiento para percibir la realidad. En ese sentido, esta personita empieza a sentir esta desvalorización. ¿Por qué? Porque dice que desde niños me han dicho que una mujercita debe estar completa. ¿Okay? Presentan creencias globales. Estas creencias globales van a ser negativas, van a ser también inadecuadas por su interpretación. También van a tener ciertas reacciones, tanto conductuales como de pensamiento, como de emociones, que se manifiestan en este proceso que se produce de duelo. Y por último, desarrollan una estrategia de afrontamiento ansioso-depresivo a la hora de abordar el duelo. ¿Okay? Esta personita precisamente tuvo este proceso de ansiedad y depresión con respecto al mismo duelo precisamente integral de su cuerpo y de pareja. Ahora sí, durante la entrevista clínica, este es el proceso psicológico clínico en este momento que vamos a abordar, porque vamos a empezar a construir estos procesos clínicos para darle un tratamiento psicoterapéutico al individuo para que salga de este proceso de duelo. Entonces, se analizan estructuras menos rígidas que permiten el mantenimiento del esquema, llamadas creencias totalmente intermedias y pensamientos automáticos. Un pensamiento automático es precisamente lo que yo puedo presentar en ese momento con respecto al medio ambiente que nos rodea. Estas estructuras también tienen ciertos sesgos, distorsiones o filtros de información que el individuo aplica en eventos reales. Precisamente nuestra parte cognitiva se divide en ciertas estructuras, ciertas formas y ciertos lineamientos de pensamiento. Estas partes son muy importantes en la clínica reconocerlas. ¿Para qué? Para que podamos abordar de manera eficaz al individuo con la psicoterapia. Albert Ellis, como hace rato nuestro compañero bien lo estaba marcando, a estos sesgos los va a llamar como errores inferenciales de pensamiento. Las personas infieren con respecto a la misma situación medioambiental que nos está en este momento trasladando. Entonces, Ellis agrupa todo este tipo de inferencias en tres grupos muy importantes, que es el tremendismo, la baja tolerancia a la frustración, la condenación, que precisamente esta parte muy importante con esta paciente se va condenando con respecto a la misma pérdida de su propia salud integral y de su pareja. Ahora, en esta parte de baja tolerancia a la frustración, a nivel cognitivo-conductual, no es una emoción, sino más bien es precisamente un proceso totalmente cognitivo. Y lo podemos dividir en tolerancia y frustración. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es la frustración. Si la frustración no se maneja adecuadamente, surgen emociones totalmente negativas como el enojo, como el arranque de ira y como la agresividad. El tremendismo. Esta parte del tremendismo es la tendencia a resaltar excesivamente la parte negativa de un acontecimiento. Entonces, esta parte del tremendismo es totalmente exagerada con respecto al mismo paciente que va presentando este proceso de duelo, y en este sentido va presentando todo lo malo de la vida misma y de la misma persona. La baja tolerancia a la frustración, Ellis lo va a manejar con una tendencia a exagerar totalmente lo insoportable. Precisamente esta parte insoportable es de cualquier situación. Precisamente esta parte cuando supongamos que en este momento su ponente que está ahorita de pie empieza a tartamudear, empieza a ver que no hay una buena colocación de las diapositivas, entonces esta persona
¿sí? Empieza a ver totalmente insoportable esta situación y dice, esto no puedo ser más que un fallo en todos los sentidos. No soporto esta parte que no sirva la computadora, no soporto que me pongan atención. Y todo ese tipo de cosas es precisamente a partir de que esta persona tiene una baja tolerancia a la frustración. Y la condenación. Esta parte es una tendencia a evaluar todo lo malo, ¿sí? Todo lo malo que la esencia humana lo va permitiendo. Hace rato nuestra compañera transpersonal precisamente hablaba de esa esencia humana. Luego entonces, en esta parte de la condenación, esta parte del duelo, las personas que sufren estos procesos condenan su propia vida. Entonces, aparte de Ellis, está otro personaje muy importante en la terapia cognitivo-conductual, que es Aaron Beck. Esta persona identificó las distorsiones cognitivas precisamente para que realicen esquemas muy bien estructurados en su pensamiento. Y bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahorita se los dicto. ¿Sí? Este tipo de, precisamente de procesos distorsionados del pensamiento son inferencias arbitrarias, abstracción selectiva, sobregeneralización, maximización y minimización, personalización, pensamiento dicotómico o polarización. Cada uno de ellos tiene ciertas características que precisamente van a incluir cierto tipo de pensamientos disruptivos, cierto tipo de pensamientos distorsionados que no permiten manejar de manera adecuada la situación del medio ambiente. Los esquemas, las creencias y los pensamientos automáticos son sesgos que permiten precisamente que sean funcionales o no a un individuo. Entonces, la terapia, esta parte de la terapia cognitivo-conductual, voy a hablar primeramente de esta parte precisamente conductual, que es la parte muy importante de identificación de estímulos. Esta parte de identificar estímulos es muy importante en la psicología clínica. ¿Para qué? Para que el individuo precisamente haga conciencia de sus propios procesos de pensamiento y de sus propios procesos de conducta y emoción. Entonces, la terapia cognitivo-conductual analiza la relación entre todo ese tipo de situaciones cognitivas, conductuales y sus propias consecuencias y contingencias que manejan este proceso desadaptativo del duelo. Precisamente en este caso de la pérdida, se observa con frecuencia que el paciente experimenta una crisis frente a lo que piensa de la vida, de lo que piensa a sí mismo y de su futuro, precisamente a partir de sus valores que todos sus procesos esquemáticos ha ido construyendo. Entonces, las manifestaciones conductuales implican verbalizaciones de culpa, ¿sí? Esta parte de verbalización también puede ser manejado conductualmente. En este sentido, esta parte de la culpa, esta parte de los actos agresivos contra sí mismos, a los demás y al comportamiento de búsqueda del objeto de otros tipos de situaciones. En este sentido, esta persona que sufrió este duelo de orgánico y este duelo de pareja, precisamente va condenando su propio existir, va presentando cierto tipo de procesos desadaptativos en relación con su hija, porque tiene una hija de 21 años, esta es su 31 caso, y ya no tiene una buena comunicación con el trabajo y con los demás. Entonces, en este caso clínico, tenemos la indicación del paciente que debe salir replicado, es una persona de 50 años que trabaja en el gobierno, que sufre esa parte de lo que es una disección de seno de mama. Entonces empiezan a ver motivo de consulta, pues esta persona pues obviamente tiene este proceso de que le extirparon la mama, y a lo largo de las sesiones empieza a haber cierto tipo de problemas en este sentido de relación de pareja, de relación con su hija, de relación de trabajo. Esta es toda la historia clínica del paciente, y precisamente como decían sus compañeros, nosotros compañeros, que la historia clínica es muy importante para abordar psicoterapéuticamente al individuo. Entonces, evaluamos estos procesos de distorsiones cognitivas. A partir de ello, empezamos con una entrevista conductual, un inventario de ansiedad, un inventario de depresión y también un inventario de habilidades sociales.
En ese sentido podemos encontrar toda la evaluación correcta del individuo para ver cómo está manejando sus esquemas adaptativos o desadaptativos. Se hace un diagnóstico diferencial, se encuentra que tiene un trastorno de ansiedad no especificado. A partir del análisis del caso se ven cierto tipo de síntomas cognitivos, cierto tipo de síntomas fisiológicos, emocionales y conductuales que van destruyendo esta parte del proceso esquemático del individuo. Se hace una conceptualización del caso a partir de lo que es el ABC de Ellis. Esos son los antecedentes, creencias y consecuencias. Se hace un análisis funcional de la conducta, ¿para qué? Para que también nos presente cierto tipo de conductas disruptivas que el individuo hace con respecto al medio ambiente. Se hace un tratamiento totalmente cognitivo-conductual, que viene siendo una psicoeducación, identificar por lo menos 2 o 3 pensamientos erróneos, establecer una comunicación asertiva con el jefe inmediato, desarrollar sentimientos de autorrespeto y dignidad, y cambiar de manera efectiva la interacción con su hija. Se hace un cierto tipo de aplicación de técnicas cognitivas como también conductuales, y los resultados son los siguientes. Precisamente esta escala nos va a medir estas habilidades sociales, que la parte azul son ciertas partes importantes que van presentando esta persona, como es el enfado, la desconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones y todo este tipo de habilidades sociales. Y también en este sentido se hace el proceso de Beck, en este sentido de la barra más ancha, más alta, son los procesos totalmente desadaptativos de la expresión. En la parte más corta, pues empieza a haber otro tipo de procesos más cambiantes con respecto al mismo de expresión. Conclusiones. Durante todo ese tipo de sesiones de 21 procesos, ¿sí?, los objetivos generales específicos se han hecho de una manera muy satisfactoria, y entonces resulta que las técnicas de la explicación cognitiva han sido las claves y muy importantes para evaluar nuestro proceso de duelo y cambiarlo de una manera adaptativa. Gracias. Bueno, pues para hace rato que comentaban que también era importante la parte de la praxis. Bueno, ahora ya lo vimos en un estudio de caso, cómo todo esto se va conjuntando. Les doy la palabra ahora al maestro Israel. Hola, buenos días. La epimeleia y todo y su relación con la psicología clínica y la psicoterapia. Bueno, epimeleia y todo es una de las frases que estaban inscritas en el camino de los visitantes de Delfos. Epimeleia y todo significa trabajo sobre sí mismo. ¿Qué significa eso y qué relación tiene con nuestro oficio? Es lo que vamos a tratar de descifrar. Me voy a basar en el trabajo que hizo Foucault sobre hermenéutica de sujeto, donde él va a desarrollar que a lo largo de la historia el acceso al conocimiento había que hacer todo un trabajo, ¿no? Había otras frases como no dice todo, conócete a ti mismo, medina again, todo con medida. Bueno, eran consejos que se le iba a dar a la gente para cuando iba a consultar a la pitonisa, preguntar cosas importantes, ¿no? Iba el guerrero y decía, ¿moriré en batalla? No, decía, no te vas a morir en batalla. Claro, se moría de una infección, ¿no? Pero en batalla no moría. Entonces había que preguntar cosas coherentes e inteligentes. Bueno, entonces va a aparecer en la historia Sócrates como la persona que va a cuestionar, va a estar cuestionando constantemente, va a utilizar el método hermenéutico para llegar a la conclusión de que uno no sabe nada, ¿no? Uno siempre queda desnudo frente a alguien que te pregunta y te pregunta y te pregunta, y va desmontando esos supuestos saberes que tenemos sobre nosotros mismos, y ahí ya estamos viendo algo de relación, ¿no? ¿Para qué le interesa a Sócrates esto? Bueno, le interesa para adquirir, para llegar al conocimiento y para ser sabio, ¿no? Para llegar a una vida, una visión estética de la existencia, ¿no? La estética no está en el Partenón, lo bello no está ahí, lo bello está adentro, en la vida propia, ¿no? Llevar una vida
de autogobierno, no dejarse dar por la hibris, que es muy importante, ¿no? Lo podemos ver en los diálogos con Alcibiades. Alcibiades era el chico de Sócrates, y bueno, no lo rechaza constantemente y le dice que a Alcibiades que va en desventaja si es que él quiere gobernar Atenas, ¿no? Tiene un déficit pedagógico importante y entonces se deja llevar por la hibris, o sea, por el deseo. Bueno, entonces, esta Epimeleieto, que es un trabajo sobre sí mismo, es un trabajo que se hace constantemente. O sea, no es un día, no es una semana, es todos los días trabajo sobre mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué pensé? ¿Cómo actué? Bueno, en nuestro oficio creemos que sabemos cosas. Yo me conozco a mí mismo. No, ya vas más. Cuando tú crees que ya te conoces a ti mismo, ya. Oye, jubílate ya. No, así es para este oficio. Nuestro oficio nos implica una constante reflexión, doble reflexión, vuelta, estar viéndonos a nosotros mismos, quién soy. No soy el mismo de hace un año, no soy el mismo que ayer. Creo que sí lo soy, pero no lo soy. Soy y no soy, ¿no? Identidad y cambio. Bueno, con esta soberbia que creemos que conocemos también a los demás, que conocemos a los pacientes, y algunas veces llegamos a encasillar a los pacientes, ponemos etiquetas, ¿no? Bueno, pero para poder acceder a este Epimeleia, este trabajo sobre mí mismo, necesito un maestro. No se puede solo. Contrario a lo que compartió la compañera, en mi opinión se requiere un maestro, un guía que te diga: esfuérzate, no seas flojo, trabaja, te dice mal, o vas bien también. El maestro no solamente es un maestro, como sabemos, puede ser un psicoterapeuta que te cuestiona sobre tus propias decisiones, ¿no? Y estas decisiones te llevan a transformarte, a transformar tu vida, transformarte de lo que creías que sabías de ti mismo. Bueno, actualmente la mayoría de los conocimientos se pueden acceder sin hacer ninguna transformación. No necesitamos hacer una transformación para ser médicos ni para ser psicólogos. No se necesita transformarse. Es más, yo le pongo un ejemplo siempre a mis alumnos. Un ciego de nacimiento nos puede enseñar qué es la luz. Es algo loquísimo. Si tenemos los conceptos físicos, nos puede enseñar qué es la luz y nunca haber experimentado la luz. Bueno, en casi todas las ramas de la ciencia se puede adquirir este conocimiento sin experimentarlo y sin transformarnos, excepto en uno, el de psicoterapeuta. Si no se ha hecho un proceso de psicoterapia, no se puede ejercer. Y este proceso de transformación dura toda la vida. O sea, no tomé un proceso de terapia hoy y ya estoy bien. No, señora. Bueno, déjenme voy a ver dónde voy, porque hice una orden, ya voy. Sí, ya lo cambié. Así es fácil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en psicoterapia? Bueno, nos cuestionamos sobre nosotros mismos, nos cuestionamos y a través del diálogo, a través de las palabras, vemos, aparece lo que se esconde en nosotros mismos, aparece lo que nosotros mismos no podemos ver. Con las palabras que nosotros decimos en el proceso psicoterapéutico, se alumbra todo lo oculto. Las palabras develan, claro que sí, develan todo lo que no. Y esto nos va dando conciencia de quién soy y qué pasa y qué pasó en mi vida y por qué actué como actué, y es lo que posibilita reeditar la propia existencia, ¿no? No es que va a hacer otra historia, ¿no? La voy a reeditar. En pocas palabras, bueno, para un alumno me preguntó, ¿pero qué es eso de reeditar? Le dije, pues haz de cuenta que la misma película, pero diferente. En lugar de que tenga música de suspenso, va a haber otra música, otro ritmo, otra iluminación. Entonces, eso es reeditar la propia existencia. Y un psicoterapeuta es alguien que está entrenado, que tiene un cuerpo teórico muy fuerte, que ha hecho un trabajo sobre sí mismo y que está en constante supervisión de sus casos clínicos. Entonces, este psicoterapeuta puede descender hacia la vida interior del paciente, porque él ha descendido también a su propio
a su propia existencia, a su propio psique. Nacio dice que es como bucear, ¿no? Y equipara a la película de Sur Profundo, aquellos buzos que descienden en buceo libre. Entonces es como descender sin caer en la apnea, ¿no? Eso, manteniéndose despierto, manteniéndose con su identidad, descendiendo a lo inconsciente del paciente para poder emerger y ayudar a la persona a poder leer ese libro que tiene enfrente, que es su propia vida y que no sabe leer. Bueno, eso es lo que hace el psicoterapeuta, ayudarle a leerse o revisar. Bueno, en este descenso pues, hay peligros, ¿no? Por supuesto, hay peligros de no darse cuenta que algo es mío y esto es del paciente. Es muy fácil perderse en este diálogo, en este encuentro, y es muy engañoso, ¿no? Dice Lacan, el lugar de supuesto saber, ¿no? Claro que sé del inconsciente, le presto mi inconsciente al otro. A través del inconsciente mío es que puedo reconocer el inconsciente, ayudar a que proyecte su inconsciente en mí. Ya se me olvidó que iba a decir por estar pensando en sí, bueno. Estoy revisando, sí, gracias. Y yo sí, ya. Sí, entonces, bueno, ya, no sé qué decir, pero voy a retomar lo que estaba escrito. Bueno, el psicólogo clínico no necesariamente el psicólogo en general no necesariamente hizo un proceso de transformación. Por eso no están capacitados para la psicoterapia. Por eso es que tienen que estudiar en una institución con reconocimiento oficial y algo más importante, transformar su vida. ¿Sí? Pero le hemos invertido tanto al síntoma que no quiero dejarlo. Yo quiero mi rédito, yo ya sembré la tierra, puse la semilla de la miseria, de la soledad, y ahora ¿cómo le hago? Yo quiero el fruto de eso. Si no, ¿qué cuento me cuento yo? Ahora, ¿cómo salvo la vida y digo soy una víctima de las circunstancias? Claro, es un cuento que me cuento y voy a hacer lo que sea para sostener ese cuento. Voy a hacer eludir ir a terapia. Ahora sí le voy a hablar, ahora sí voy a ir a terapia. Y ese ahora que pase el congreso ya me meto a terapia. Ahora que pase es que ya viene la parte fuerte del cierre del cuatrimestre, cuando acabe el cuatrimestre, entonces ahora sí ya voy a ir a terapia. Y entonces pasamos postergando y vemos que nosotros podemos solos, ¿no? Me compro un libro de autoayuda, me busco algo, ¿no? Pero eso no sirve, esos son paliativos que no ayudan para nada, porque entonces mi vida, lejos de dejar de ser miserable, me estoy encadenando, y me estoy encadenando a la ignorancia, me estoy encadenando a repetir la historia que me dijeron que tenía que hacer. Si no tengo conciencia, me vuelvo. La gente que el profesor dejó un libro de la soportable verdad del ser, y se me hizo fantástico una parte en la que todo lo pesado te mantiene a piso, te mantiene a rayo, te mantiene, sí, la conciencia, el saber te mantiene en piso, no te vuelas. Cuando no tienes conciencia, te experimentas todo, te vuelas fácil, lo resuelves todo fácil. Un hombre con conciencia se sostiene a sí mismo. Cuando no te puedes sostener, estás en las nubes, estás pensando en soluciones mágicas, en que con el amuleto o que con el pensamiento mágico se va a resolver todo. Y no. Bueno, a lo mejor se resuelve, no sé, en mi vida no. Si ustedes quieren ejercer la psicología clínica, tienen muchos caminos. Por supuesto que hay infinidad de caminos y algunos no obligan a tomar psicoterapia, ¿no? Pero hay otros caminos que sí obligan, por supuesto, la psicología profunda, la psicología seria. Entonces la reflexión que quisiera que nos lleváramos es qué clase de psicoterapeuta quiero ser. Ahí estoy de los mejores, ¿no? Yo quiero ser de los mejores. Claro que
Me llegó una pregunta de que decía cómo reconocer tu teoría, tu propia teoría. Me imagino que en cuanto a qué teoría va con uno mismo. Y bueno, en mi experiencia, yo entré a proceso analítico muy joven, luego lo abandoné, un poco más grande, después entré a humanismo, después estuve en Gestalt, hice psicodrama, y así he recorrido un montón de procesos psicoterapéuticos largos, los he concluido, quiero aclarar, no todos, pero sí, algunos. Ya que abandoné, por supuesto, ya me vas a poner, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Hace poco le dije al doctor Polo, oye, recomiéndame un terapeuta, quiero trabajar esto. Yo no sé nada de transpersonal, recomiéndame uno, pero no importa que no sepa si no se trata de fe. Yo tengo la inquietud de algo en mi vida y me hace ruido, me hizo ruido. Entonces dije, tengo que trabajar esto, me falta trabajar. Si no somos productos acabados, no somos productos acabados, siempre estamos en una constante transformación de nosotros mismos. Entonces la pregunta que vuelvo a la misma, y les digo, ¿qué clase de psicólogos quieren ser? ¿Qué clase de psicoterapeutas quieren? ¿Cómo quieren ejercer? La mayoría de ser psicólogos o estudiantes de psicología, muchos los reconozco, pero algunos seguramente están en ese proceso de salir o ya salieron. En el mundo, sí, es igual que todos los mundos de las profesiones. Hay psicólogos malos, la mayoría. Regulares, ya se va haciendo un filtro ya. Buenos, ya contaditos. Y de los mejores, mira, ya pues, se cuentan con los dedos de la mano. Entonces la invitación es al trabajo sobre uno mismo para poder hacer un ejercicio psicoterapéutico, o sea, decente, ya no bueno, por lo menos decente, que no se les vaya, que no metan tanto la pata. Todos metemos la pata en el ejercicio de la profesión, pero hay que tratar de que sean las menos posibles. Gracias. Bien, pues ha sido un proceso interesante. Finalmente llegaste a esta parte mayéutica que tú te preguntaste a ti mismo y llegaste a las respuestas. Bueno, pues ahora como parte de este panel, pues ahora ellos van a empezar a contestar, a dar respuesta a algunas de las preguntas. Yo mientras tanto, no sé si quieren que les aporte con ellas a la lectura de las preguntas. ¿Qué quieren decir? Hay una pregunta que posiblemente ya a estas alturas ha sido contestada por los compañeros con sus ponencias, y la pregunta es: ¿qué relación tiene la psicología clínica con la psicoterapia? Y es muy importante esta pregunta porque ya lo contestó el compañero y también la compañera. La psicología clínica es el desarrollo de teorías y metodología, es el conocimiento, la investigación. Eso es lo que hacen los investigadores de psicología clínica, y los estudiantes de psicología clínica aprenden las teorías y las metodologías. Y enfatizo, un psicólogo no sale psicoterapeuta. Sin embargo, un psicoterapeuta es importante que tenga el fundamento teórico de la psicología. Importantísimo, porque esa va a ser su base para desarrollar y aplicar las técnicas y tácticas que la psicología, en este caso hablando de la psicología clínica, ha ido desarrollando a través de la investigación y de la experiencia. De tal manera que un psicoterapeuta, como ya lo dijo el compañero, es una persona que, terminando su psicología,
estudia una maestría avalada por la SEP, donde puede aprender técnicas y tácticas para tratar los problemas psicológicos y sobre todo para que vaya a desarrollar sus potenciales y encuentre el sentido a su vida. Eso es muy importante. Y muchas veces, como se habla a veces de la loca de la casa, ¿han escuchado esta frase? Sí. Y no nos da tiempo para meditar, no nos da tiempo para vivir el aquí y el ahora, porque estamos haciendo una meditación y empieza a tener que pagar el gas, que ir a la escuela, que cuidar a los hijos, y una serie de tareas que venimos adquiriendo desde niños, que tienes que estudiar, esa fue mi mamá la que metió aquí esto de que tienes que estudiar, y hasta la fecha no dejo de estudiar, siempre estoy en cursos, ahorita estoy buscando una terapia de cierto tipo, porque, como se dijo, pues uno nunca termina y siempre hay algo cochinito que no. Pero cada día mejor, mejor y mejor. Bueno, que quede claro, la diferencia entre la psicología clínica es que es la teoría, la metodología, la investigación de la mente y el comportamiento. La psicoterapia son las técnicas y tácticas aplicadas a resolver los problemas psicológicos. Y enfatizo, un psicólogo no es psicoterapeuta, aunque parece que por ahí están desarrollando una psicología con psicoterapia. En los 4 años que dan, parece que toman 2 años para enseñar psicoterapia, por lo menos a las alumnas. La otra pregunta que me hace muy interesante es: ¿la psicoterapia solo se enfoca en la individualidad? No. El ser humano es un ser en relación, lo dicen todas las corrientes, es un ser en relación. Y nosotros vamos adquiriendo las virtudes del entorno donde nos desarrollamos y también los problemas. Los vamos adquiriendo y como somos niños, no tenemos un pensamiento crítico y nomás copiamos y repetimos en la situación que se presenta, como dice el doctor Polo, lo que se pone en conjunto se dispara. Y el niño va conectando a través de su infancia muchas cosas que a partir de la adolescencia empiezan a dispararse. Y a veces ni sabe por qué, y lo hace a la perfección. De tal manera que somos seres en relación. Ya lo decía Diana, somos parte de un todo. Y cuando nosotros nos demos cuenta de esto, va a ser algo muy importante en nuestras relaciones interpersonales. Les voy a dar un tip. A partir de ahora, si quieren, si no, no. Tienen que observar a las personas con las que se relacionan, a su mamá, a su papá, a su pareja, a sus hijos, pero observarlos y darse cuenta qué hacen, cómo reaccionan. Cuando regañamos a un hijo, a veces no nos ponemos a observar cómo reacciona el niño ante el regaño y qué consecuencias va a tener en el futuro. Y eso es algo muy interesante. Yo voy a observar a las personas con las que me relaciono y a veces es interesante con la pareja. Nos vamos a dar cuenta de las cosas que ella o él dan por hecho y que nunca llegamos a un acuerdo. Nunca hablamos de eso
y piensa que así debe de ser. Y es cuando, si usamos el amor, podemos ponernos de acuerdo. Y si no, pues ya no. De tal manera que la relación tiene la psicoterapia y la clínica, y la otra es que somos individuos en relación. Muchas gracias. Bueno, una pregunta es: ¿qué personas no son aptas para la psicoterapia transpersonal? Aquí considero que todas pueden ser aptas, pero sí tenemos que tener cuidado con pacientes que están en tratamiento psiquiátrico o con diagnóstico psiquiátrico, en que estén bajo tratamiento médico. Nosotros como psicoterapeutas no podemos tratar a las personas con un diagnóstico psiquiátrico si no están en su tratamiento. Tienen que ser en conjunto. Posteriormente hay que también tener cuidado con las personas adictivas, en qué técnicas voy a aplicar. Nosotros trabajamos con técnicas de la imaginería y hay que tener cuidado para que no tengamos que provocar brotes psicóticos. Acuérdense que la ventaja de esta parte es que nosotros tenemos muchas herramientas y vamos haciendo el traje a la medida del paciente. Entonces hay que nada más ir cuidando qué técnicas son apropiadas, qué técnicas a lo mejor en este momento no son las adecuadas para tal o tal paciente. ¿La personalidad se forma o ya nacemos con ella? La personalidad, nacemos, tenemos ciertas características, ciertos temperamentos, ciertas ideologías que ya se depositaron, y posteriormente se sigue desarrollando esta personalidad en base a la experiencia, en base a nuestra sociedad y en base a cómo nos van introyectando los códigos de creencia. Entonces la personalidad ya tenemos una parte que se sigue desarrollando o se sigue formando, y a veces en ocasiones creemos que ya tenemos una y no es cierto, estamos en constante cambio. ¿Qué tan importante es que quien estudia psicología se trate antes de ser psicólogo? ¿Sería como una herramienta más? Creo que ya aquí lo hemos enfatizado, que sí es muy importante. A lo mejor no sé si antes de ser psicólogo, pero al menos si ya estoy en este proceso, ya estoy siendo estudiante, sí tomar un proceso psicoterapéutico, que por acá también me preguntaban, ¿cuál es el adecuado? El adecuado es el que se te presenta. La intención es estar ahí, experimentando. Si no ves que estás logrando cambios significativos, bueno, pues permites experimentar otro tipo de técnicas o de corrientes. Entonces, es muy importante y sería una herramienta más. Sí, obviamente, porque también en el proceso de estar yo en la silla del paciente, voy adquiriendo técnicas y voy adquiriendo herramientas. Yo en clase les comento técnicas que tengo, técnicas que primero experimento yo para poder aplicarla en el paciente. Y regularmente pues la leemos, se nos hace bonito y lo que hacemos es reproducirla. Pero bueno, es mejor, más nutritiva va a ser esa experiencia si ya pasé por ella. Entonces, ¿cada cuándo tú como terapeuta tomas terapia o sería bueno tomar terapia? Ya lo comentaba el israelí, que es un constante tomar conciencia de que me está sucediendo, que no estar en un proceso psicoterapéutico en su momento dado constante. No sé si toda la vida, pero al menos practicando técnicas donde te estés encontrando a ti mismo. Cuando tú notas que hay una situación en ti que te está haciendo ruido, que te está moviendo, hay que regresar con nuestro guía, ¿no? En nuestro caso estamos en supervisión de casos, y en mi caso personal, esta parte de buscar herramientas, meditaciones, yoga, la kundalini, etcétera, es un proceso para mí que me ayuda a estar en este constante reconocimiento en mi persona para poder estar enfrente de un paciente. Si yo soy estudiante de psicología, ¿qué tipo de terapia sería la más recomendable? Ya la contesté, que es de acuerdo a lo que tú necesites, costos, cercanía, el psicólogo con el que te estás identificando, ¿no? Entonces es un conjunto de situaciones para que esa terapia logre el objetivo. ¿Cuáles son las herramientas de la psicoterapia transpersonal y cuál es el objetivo de la terapia? Y con las herramientas, la verdad, aquí me quedaría otras 2 horas
herramientas que existen dentro de lo transpersonal son bastantes, pero el objetivo de esta terapia, igual que de otras terapias, es el equilibrio emocional, la salud emocional, fisiológica del paciente. Puede definir la diferencia entre coherente y congruente. Coherente para mí, en este caso, se me hace como lo lógico, ¿no? Es coherente de que no me voy a cruzar una avenida donde están pasando todos los autos porque corro un riesgo, ¿no? Y lo congruente es en esta parte que llego con el doctor y me dice no tome coca, no fume, baje de peso, y resulta que él pesa como 100 y tantos kilos, ¿no? Y encuentras la coquita y lo ves saliendo y están con los cigarros. Entonces es ahí donde eres una persona totalmente incongruente. Tengo que ser congruente con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy haciendo, para lo que yo estoy aplicando. Entonces es parte de eso. Y bueno, diferencias entre transpersonal y psicoanálisis, pros y contras. Híjole. Yo creo que no es esta parte de estar buscando esas diferencias, sino ese complemento que ya les manifesté. Lo transpersonal o lo transpersonal busca obtener el beneficio, lo positivo, lo bueno, rescata todo lo positivo de cada corriente y lo toma. Somos personas que tenemos una historia de vida, somos psicosexuales, ¿no? Somos conductuales, manifestamos en conductas, no dejamos de ser personas en búsqueda de estar en equilibrio emocional. Entonces conjunta, más que estar buscando esas diferencias, más esos pros y contras, mejor rescatar los pros de cada corriente. Reconocemos que sin el psicoanálisis no estaríamos aquí en este momento. Y bueno, para cerrar, es esta pregunta que me movió y dice: ¿el espíritu recibe apoyo psicoterapéutico? Y me mueve bastante. De hecho, me movió, estuve en esta parte y yo considero que el espíritu no necesita este proceso psicoterapéutico. El que lo necesita es la persona para encontrar su espíritu. Entonces, muchas gracias. Bien, aquí tengo 3 preguntas muy importantes también. Voy a empezar con esta primera que dice: ¿cambiamos conductas para cambiar pensamiento? Bien, hace rato platicábamos precisamente que el individuo como tal es un individuo. En este sentido más clínico, más en este proceso totalmente cognitivo-conductual, nosotros decimos que hay enfermos, no enfermedades. A partir de esto podemos encontrar que el individuo es totalmente particular en ciertos procesos esquemáticos que van presentando. A partir de estos procesos esquemáticos, había platicado que hay estilos, tanto adaptativos como desadaptativos. En este sentido, a partir de este tipo de estilos, tenemos que saber encontrar, evaluar, particularizar al individuo para si realmente es importante intervenir conductualmente o a partir del pensamiento. En ciertos procesos desadaptativos, en las conductas totalmente obsesivas compulsivas, en ese proceso se tiene que intervenir en la terapia cognitivo-conductual, en los procesos conductuales. ¿Por qué? Precisamente porque este proceso conductual le va a permitir al individuo cambiar ese proceso de pensamiento que va siguiendo este proceso de rumiación constante para presentar ciertas conductas. En este ejemplo obsesivo-compulsivo, una obsesión es precisamente ese pensamiento que me va a estar presentando constantemente para presentar cierto tipo de conductas. Conductas totalmente repetitivas, conductas totalmente sistemáticas para presentar ciertos procesos adaptativos. Si nosotros empezamos en esta situación obsesiva compulsiva a cambiar ese proceso conductual, pues la persona va a tener esa posibilidad de presentar cierto tipo de procesos cognitivos más adaptativos. En este sentido, quiero presentar que no nada más es ver si cambiamos pensamiento o cambiamos conducta, sino más bien este proceso evaluativo clínico integral de ver al individuo si tiene necesidades conductuales o cognitivas que a partir de ese momento van presentando ciertos procesos totalmente adaptativos o desadaptativos. A
A partir de eso podemos presentar ciertos tipos de tratamientos para visualizar si cambiamos conducta o cambiamos pensamiento. En este sentido, podría yo decir que este tipo de cambios es más bien cambios estructurales de pensamiento, de conducta, de emoción y precisamente de sentimiento y de procesos totalmente esquemáticos que me van a permitir adaptarme a ciertos procesos. Entonces, esta pregunta va encaminada a que pensemos que el individuo es totalmente particular. Y en este proceso tenemos que evaluar al individuo como tal para poder intervenir de manera adecuada si es un pensamiento o conducta que tenemos que cambiar. Un ejemplo muy particular en la conducta es precisamente con los niños. Hace rato el doctor claramente decía que los niños son totalmente no tan cognitivos. Entonces, estos niños los tenemos que tratar conductualmente. ¿Para qué? Para que este proceso de pensamiento se va desarrollando de manera más adaptativa, más adecuada. Otra pregunta que por aquí tengo es: ¿toda psicoterapia tiene lo biopsicosocial espiritual? Desde mi punto de vista cognitivo-conductual, así es. Esta terapia cognitivo-conductual también abarca esta parte biopsicosocial y también espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tratando de un individuo cultural. La psicoterapia cognitivo-conductual también abarca este proceso cultural. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos nosotros a este proceso también espiritual del individuo. Si yo que tengo un proceso agnóstico, no tengo por qué presentar al individuo este pensamiento mío, si esta persona está totalmente culturalizada en este proceso espiritual de otra índole, y por este motivo voy a tener que verlo totalmente integral. En este sentido voy a ver este proceso psicoterapéutico cognitivo-conductual totalmente integral, no nada más médico, no nada más psicológico, no nada más psiquiátrico, sino también biopsicosocial espiritual. Otra pregunta: ¿cómo elegir el enfoque psicoterapéutico idóneo para estudiar como psicólogo? A partir de que estamos inmersos en este proceso psicológico educativo, nos van enseñando diferentes puntos de vista de la parte psicológica. Estas teorías, que todas son importantes, todas son en este sentido premisas para poder ejercer este proceso psicológico. Es muy importante que el individuo, a partir de que va construyendo este proceso educativo, también vaya construyendo su proceso totalmente esquemático de pensamiento, conducta y de emoción con respecto a la misma vida que le ha proporcionado ciertos procesos de pensamiento y conductas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque psicoterapéutico idóneo no existe, sino más bien este proceso es totalmente personal. Si yo me siento totalmente a gusto, totalmente amplio en el sentido práctico, educativo, histórico y también en este sentido totalmente escolar, podemos ver que nuestro proceso idóneo es el mismo proceso que nosotros elegimos. Cualquier proceso que ustedes elijan es el idóneo, siempre y cuando lo tengan totalmente bien marcado, bien estructurado, bien estudiado, bien analizado, con todas las vertientes que conlleva este proceso, para que tengan un enfoque psicoterapéutico muy personal y muy adaptativo y muy amplio para su proceso de trabajo. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando no tomas terapia y te quieres dedicar a la psicoterapia? Tache. Va a ser un pésimo trabajo. Por supuesto, se va, en lugar de hacer un trabajo limpio, algo, bueno, limpio no es el calificativo. Un buen trabajo va a realizar algo mal hecho. Si de entrada ya sabe que está mal, ¿qué lo hace? Mejor que se ponga a ir a terapia. Bueno, ¿qué piensa de ayudar a los demás para ayudarse a sí mismo? No, está mal.
Nadie ayuda a nada, no puedes ayudar a alguien, tienes que, él solo se levanta. Es más, ni físicamente puedes ayudarle a dar un paso a alguien. La persona tiene que ser capaz de sostenerse para después poder dar un paso y otro paso y otro paso. Entonces, quítense la idea de que van a ayudar a los demás, ¿no? La persona es la que se ayuda al ir al psicoterapéutico a reflexionar sobre sí mismo. ¿Sí? No se puede ayudar a los demás para ayudarse a sí mismo. ¿No? Entonces vivo a través de los demás, no, ¿verdad? Entonces, si no hay buenos psicólogos, usted no lo es. Bueno, no lo sé. ¿Cuál es la mejor teoría o fundamentos para guiarse con la psicología clínica? A ver, cada teoría responde diferentes preguntas y diferentes aspectos. O sea, si está en el mercado es porque sirve para algo. El conductismo sirve para algo, el psicoanálisis sirve para otras preguntas, otros interrogantes. El transpersonal también funciona para responder otras preguntas. Entonces cada una aporta, pone su granito de arena para tratar de explicar fenómenos sí y que ninguna da cuenta de toda la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar la psicología clínica de psicoterapia? Ya la contestaron mis compañeros, bastante amplio, pues no puedo entrar. ¿Cómo encontramos nuestra propia teoría? Bueno, imagino cuál es la más completa contigo. Entonces, sí, estudia. Cuando salimos de la licenciatura, ya sabemos que no sabemos. Es una maravilla, ¿no? Apenas le estoy agarrando la onda y ya se acabó. Entonces, cuando entramos, pensamos, cuando salga voy a saber. Y no, nada más alejado de la realidad. Entonces, medio le agarré la onda a uno y medio es congruente conmigo, pues dale por ahí. No tengas miedo a... Y si no te gustó, pues no tiene que ser lo único que estudies, ¿verdad? Si tienes vida, puedes volver a estudiar otra cosa y otra cosa y otra cosa. A ver, según yo, para ser un buen psicólogo se necesitan algunos aspectos que cubrir. A ver si los cubren ustedes. Estudio constante. Ya leí Freud, toca mi tabú, tantas veces. La verdad que ya perdí la fuerza. Ay, pero tienes que estudiar constantemente y releer, y vas a ver que vas a encontrar riqueza y cosas que no habías entendido la primera vez o la segunda vez que lo leíste. Se necesita un trabajo personal, o sea, entrar a psicoterapia. Sí, y por supuesto el indispensable elemento para estudiar psicología clínica, psicoterapia, es ser un ser atormentado. Solamente seres atormentados vamos y buscamos respuestas a preguntas existenciales, ¿no? Sí. Bueno, y el último ingrediente es una dosis de amor al prójimo. O sea, si no tienen una dosis de amor al prójimo, no pueden ser psicoterapeutas. Bueno. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a dar una buena psicoterapia? Coincido con todos mis colegas, es traje la medida. O sea, no puedes saber cuánto tiempo, es el tiempo que tengas que durar. La última. Si soy pedagoga, ¿cuál es el camino idóneo académicamente para ser psicoterapeuta? Si es pedagoga, entra a estudiar la licenciatura en psicología, no estorba las bases. Y después, ya que tenga las bases, estudie una maestría. Bueno, la psicoterapia cura. Bueno, aquí está el delito de enfermedades. Bueno, no cura, por supuesto, porque no es enfermedad, lo que hace es reeditar, reelaborar, reconstruir la propia historia. Si no va a quitar, no va a borrar nada de la memoria, por supuesto, se va a quedar intacta tu memoria, pero vas a poder vivir va a mejorar tu calidad de vida. Es todo. Bueno, pues agradecemos por este excelente panel nuestros
ponentes han sido muy satisfactorios en las respuestas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Entregamos los reconocimientos a los participantes. Maestra María Laura Perrustier Gutiérrez. Maestro Carlos Armando Escobar Gutiérrez. Maestra Diana Adame Martínez. Licenciado Enrique Filio Jacobo. Licenciado Israelí López Ramos. Muchas gracias por esta maravillosa mesa y como no nos cuenta el maestro Israelí, se bien claro.